Nosotros, hace centenares de miles de años, seguíamos siendo civilizaciones avanzadas, como lo somos ahora, y como lo seguimos siendo, en el futuro. Una civilización avanzada, los creó a ustedes, y esto no fue en las mejores circunstancias. En el universo, solo existen caminos con pros y con contras. Es decir, en el universo, existen civilizaciones con pros y con contras, dependiendo de qué tipo de civilización analice a tal civilización avanzada, de acuerdo a su cultura y a su historia. Por lo tanto, no existen las civilizaciones avanzadas perfectas o angelicales. Las civilizaciones avanzadas, también, en el pasado, y todavía en el presente, cometen errores, pero también se esfuerzan por acertar en sus decisiones. Por eso, una civilización avanzada ve el universo de acuerdo a su cultura, creencias, historia y aprendizaje. Sus mundos los han forjado. Por eso, existen civilizaciones avanzadas que honran a los volcanes, y utilizan la forma de las pirámides para honrarlas. Sin embargo, esas civilizaciones avanzadas no construyen monumentos, sino que, esas pirámides, tenían un propósito práctico, en sus ciudades, como por ejemplo, complejos industriales. Las estructuras antiguas, que existen en su mundo, que son formadas por bloques, que pesan muchas toneladas, no fueron construidas por ustedes. Esas estructuras fueron creadas con tecnología avanzada, que es desconocida para ustedes. De tal manera, que el número de la velocidad de la luz, se encuentra en la Gran Pirámide de Giza. El hecho de que sus arqueólogos y estudiosos ignoren estas evidencias hace que sea difícil un avance acelerado hacia el entendimiento de su propio universo. La mica está presente en el complejo de pirámides de Teotihuacán, pero también en sus aparatos caseros de microondas. En sus aparatos caseros de microondas, la mica es usada como lámina para separar los alimentos que son calentados del emisor de microondas. Si no existiera, los residuos y el vapor de los alimentos calentados llegaría a la parte electrónica del aparato y su emisor de microondas, pudiendo provocar un arco de energía o bien descomponer o dañar las tarjetas electrónicas. Si esta placa de mica se sustituyera por otro material común, como el cartón, se quemaría en minutos. La mica permite pasar las ondas microondas sin calentarse. ¿Acaso eso no les da un indicio del uso avanzado en el complejo de pirámides de Teotihuacán? Nosotros les hemos dejado, en mensajes anteriores, disponibles en Proyecto Orión, la importancia del libro, escrito hace siglos, en la avanzada tierra de Japón, por Miyamoto Musashi, Los 5 Anillos. Este es el camino correcto que toda civilización debe seguir para llegar a ser, algún día, avanzada. No es posible viajar por el universo sin respetar el quinto anillo, el anillo del vacío. Y esto, la falta de este principio, en su civilización, abunda en todas partes, en todos los niveles y organizaciones, incluido el sector académico. La forma correcta de estructurar el aparato laboral es haciendo los puestos de trabajo temporales. Es decir, los puestos laborales, cualquiera que fuera, para todas las personas, no debe sobrepasar, por ejemplo, los 10 años. Una forma correcta de distribución de empleos laborales es, en la década de vida de los 20, se debe laborar para el servicio público. En la década de vida de los 30, se debe laborar en el sector productivo industrial. En la década de vida de los 40, se debe laborar en el sector administrativo.
En la década de vida de los 50, se debe laborar en el sector político y parlamentario. En la década de vida de los 60, se debe laborar en el sector de la enseñanza, asesoría y consultoría. Esta forma de temporalidad en lo laboral, su no aplicación, ha causado daños graves en su sociedad y civilización, debido a que los servidores públicos no le sirven a la sociedad, sino que se sirven a sí mismos, a sus familiares y a sus parientes. Ellos cuidarán su puesto laboral y sus beneficios, y por lo tanto, fomentarán reglas y leyes para perpetuarse en las instituciones públicas. La temporalidad es el quinto anillo, un principio fundamental en el correcto funcionamiento de una civilización avanzada, permitiendo que cada sector se renueve constantemente con nuevas ideas y nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Una persona instalada en un puesto de forma permanente, como es usual en su mundo, seguirá aplicando las mismas ideas a problemas nuevos, donde el cambio constante es la regla natural en el universo. La misma naturaleza, en su mundo, les enseña a ustedes de la versatilidad y adaptación de todas las especies al mundo cambiante que es su planeta, la Tierra. Proceso natural de vida que fue observado por Miyamoto Musashi hace siglos en su mundo y que, brillantemente, plasmó en su libro Los 5 Anillos. El principio tóxico de la permanencia los hace lentos y ha logrado atrofiar, por siglos, su capacidad de observación y análisis. Por eso, intencionalmente, fue creado el sitio Proyecto Orión. Las personas, al escuchar el nombre Orión, inmediatamente evocan historias que han escuchado en sus grupos de contacto, como un lugar del universo donde habitan civilizaciones avanzadas negativas y destructoras. Sin embargo, Orión, en el nombre Proyecto Orión, es con H intercalada. Si ustedes visitan en su internet la red social llamada Instagram, podrán buscar a Orión Castillo, por supuesto, con la H intercalada. Encontrarán el usuario Orión Yamaruk Castillo. Los nombres Orión y Yamaruk son extraterrestres, pero de una civilización avanzada que está en el planeta Venus, pero en otra frecuencia. En su frecuencia, Venus es un planeta no apto para la vida, y convulso, y nocivo. Sin embargo, en otra frecuencia, es un mundo lleno de vida, incluso de mares. El nombre Orión fue puesto en honor por Enrique Castillo Rincón, conocido abducido costarricense de los años 70 y 80 de su siglo pasado, a su hijo, en honor a su amigo, proveniente de Venus, de otra frecuencia, igual que el nombre Yamaruk, otra persona, compañero de misión, de Orión, que contactaron con Enrique Castillo Rincón en los años 70. Llegué hasta el sitio donde debía estar cuando de pronto yo miro para todos los lados, oigo los grillos, oigo las ranas, oigo el viento, todo eso, de pronto oigo un ruido que sale. Y se van así las dos naves, salen de la laguna. No vi cuando salieron porque los árboles no me dejaron ver, pero vi cuando iban así, iban chorreando agua las dos. Y entonces se estabilizaron y empiezan y pasan por encima como a 200 metros de altura de mi cabeza. De pronto, una se adelantó más. Tenía como un halo alrededor y proyectó dos haces perpendiculares y por cada uno venía como entre un óvalo una persona. Yo vi que venían tomados así, las manos aquí contra las piernas y venían. De pronto ya los árboles no me dejaron ver cuando llegan a tierra. Los veo donde vienen caminando entre los árboles en el bosque y los veo donde vienen y veo yo que hay una luminosidad alrededor de ellos. Veo que son humanos. Vienen con trajes ajustados, luces aquí en el cinturón, tienen capacete.
guantes como color naranja y botas igual del mismo color. Se me acercan y se queda como a 4 metros y yo siento un poquito de temor y reculo un poco y pego la espalda contra un árbol y me quedo con las manos así. Y entonces oigo una voz que me dice, Enrique, somos incapaces de hacerte daño, cálmate. Entonces yo le digo que sí, que estoy oyendo. Entonces dice, me voy a acercar. Entonces uno se quedó lento, caminó, y el otro se acercó más y se quedó así como estamos nosotros, a esa distancia. Se acercó y me tocó con la mano. Y sentí una sensación de paz y seguridad en ese momento asombrosas. Entonces me dice, físicamente, ¿cómo es? Físicamente humanos, 1,80 m, 1,85 m, podían pensar en algún momento, pero 1,80 m más. ¿Mirada? La mirada no podía verse porque el capacete, pero cuando él se acercó, sí le vi los ojos. Toda la luz que emanaban aquí alrededor de él, yo alcancé a ver que eran humanos. Las manos se las vi, los guantes, 5 dedos en los guantes, las botas, eran humanos. Más altos que yo, como te digo, por ahí 1,82 m, quizás 1,85 m. No vi el color del pelo ni nada porque lo tenían con un capacete. Entonces me dice, ven, te vamos a subir a bordo, no tengas temor. Entonces yo me voy detrás de él, llegamos a un claro del bosque y me dice, párate así. Y entonces veo donde viene la nave, se pone encima de mi cabeza y tira un rayo de luz, como 1 metro alrededor mío. Entonces veo yo que las piedras y las hojas y todo empiezan a saltar alrededor mío. Y de pronto, ¡pah!, me despego del piso y me quedo como a 10 centímetros del suelo y me quedo como balanceándome así. Y de pronto empieza como una absorción. Y siento donde voy como miles de alfileres en el cuerpo y en la cabeza que me pican y no puedo rascarme. Voy 20 metros, 30, 40, 50 metros y muevo nerviosamente la mano derecha y siento que la luz es sólida como tocar vidrio. ¿Y qué es eso tan raro? Cuando la pasaron, cuando la proyectaron era luz, ahora es sólida. Y voy subiendo, me dio la impresión que eso era como una especie de ascensor, ¿no? Y veo yo a los 40, 50, 60 metros, hubo un momento en que pensé, dije yo, Dios mío, si me sueltan me mato, voy a más de 60 metros de altura, y yo veía la laguna ya entre él, ¿no? Y de pronto se abre una puerta aquí así, brum, y entro, y la luz venía de arriba. Aquí abajo donde entré, se cerró la tapa, y la luz se cerró, y quedó, dije, ¿cómo se cerró? No quedó huellas de nada. Entro en una sala de color beige como el de esta pared. Cuando yo vi el reloj, que ya había pasado rato de estar haciendo preguntas, el reloj estaba parado a las 2:25, a la hora que entré en el campo, ¿no?, de las naves. Se paró el reloj, era un Rolex automático, se paró. Entonces me dijo, aquí no te va a funcionar. Entonces ya pensé en eso. Entonces después dije yo, ya que estamos aquí, ¿por qué no me dan una vueltita para volar a bordo de la nave? Entonces me dice, desde que tú entraste estamos en vuelo. Dije, pero ¿cómo va a ser? Yo pensé que era que tenían que amarrarme, ponerme algo especial. Y me dijeron, si estamos en movimiento, y se ven con nosotros. Y salieron y me subí por una escalerilla casi de caracol a un piso alto. Y habían otros hombres ahí trabajando. Vi, cuando llegaron, miraron, saludaron así nada más y siguieron haciendo sus menesteres. Vi que salieron unos mapas de las paredes, vi colores como color sepia, vi la Vía Láctea, pero de una manera totalmente diferente a como yo he visto las fotos de aquí. Nos mostraron el planeta Tierra. Vi que habían, entre planeta y planeta, habían unas líneas totalmente, perfectamente claras. Dice, cuando estas líneas indican que nosotros tenemos intercambio con estas civilizaciones. Son múltiples. Tenemos intercambio científico, cultural, tecnológico y científico hasta donde nos permite a nosotros cada gobierno que tenemos. Bla, bla, bla. Y se hacen acuerdos. Lo que no hacemos de intercambio y nunca intervenimos abiertamente es en las creencias religiosas. Me lo aclararon de una vez. Ok, perfecto. Entonces dice, y estos punteaditos así son civilizaciones como la vuestra que están a punto de entrar en un nivel mucho más alto, tal vez de superhombre, por ejemplo, ¿no?, en donde se establece un nuevo estado de conciencia y entonces es cuando nosotros podemos entrar con mucha más frecuencia y dialogar ya con los científicos y con los gobernadores. Bajan del techo un aparato como los que usan los ciclistas y se lo ponen aquí y se concentran. Y el aparato que está girando ahí en la mitad de las sillas toma la información, la descarga de la energía mental, llega hasta ese aparato y el aparato lo convierte en energía de vuelo con los cristales que están abajo, los que yo estaba viendo en ese momento. Me dice, la energía mental, y ellos me hicieron la demostración para que lo viera. Se pusieron todos de esa manera y vi durante 1 minuto cómo era que lo hacían. Y después al ver la máquina ya se completaba la acción. Dice, eso que viste, la descarga de energía que nosotros hacemos mental, la convertimos en energía de vuelo. Por eso te dijimos al principio, acabamos de salir. Porque para nosotros no hay distancia que nos gaste más de esto. En un instante. Después me explicarían que no existiría lo que llamamos el presente. Que no hay un presente. Nosotros llamamos
el presente constante o el presente, no es presente, porque todos los movimientos y las palabras que yo haga ya son del pasado, no son del presente. Entonces dicen que sí hay futuro, pero que el futuro es maleable. El futuro se puede modificar con el pensamiento y las acciones del hombre. Y que muchas cosas que pueden estar profetizadas como una catástrofe, como una tercera guerra mundial, nosotros las podíamos obviar de acuerdo a cómo el hombre actúe, piense, ¿no? Y cambie esa posibilidad. O sea que hay reacciones que se pueden hacer en cadena positivas para cambiar esa situación. Eso me lo explicaron muy claramente, yo lo tengo en el libro también, en la última página, para poder dar esa información. Bien, entonces ahí fue cuando vi yo esto y le digo yo, ¿por qué no lo aceleran unos 2 minutos los cristales para verlos? Porque las luces que están dando son formidables. Y me dice el comandante, Enrique, te quedas y me hace así. Siempre telepáticamente me dice, Enrique, mientras tú estés aquí no podemos. Le dije, ¿por qué? Dice, porque si nosotros aceleramos los cristales, se llaman cristales memoria, cristales vivientes los llaman. Ellos ¿cómo se llama? Los programan. Dice, si nosotros aceleramos los cristales 2 minutos aquí para que tú lo veas, cuando tú te bajes de la nave, han pasado 200 años en la Tierra. Mientras tú estés aquí, no podemos hacerlo. Me agarró una tembladera, yo me sentí como tan raro, tan extraño, y el comandante se dio cuenta y me dijo, Enrique, no tengas temor. Oye lo que yo te voy a decir, y es lo que he dicho ya a muy pocas personas. Al último que se lo dije, en total confidencia, fue al doctor Richard F. Haynes, que es lo siguiente. Dice, yo doy las órdenes a la nave, mentalmente, mediante unos impulsos de los que yo domino y controlo. Esos impulsos los recibe aquí la máquina, y la máquina obedece, y se va a donde yo le digo. ¿Cómo se produce el retorno a su casa, de esa experiencia? Bien, cuando ya ha pasado todo esto, y estoy ya con alguna información al respecto, me dan algunos duró informes. ¿Cuánto tiempo? 8 horas a 8 horas y media. Me sueltan quizás entre las 5 y las 5 y media de la mañana. Me sueltan por el mismo lugar, bajo, en la misma forma. Agarro mi ruana y agarro mi sombrero y me dicen, hasta pronto, Enrique, volveremos a contactarte. Me han llevado antes de eso para que vea dónde va a ser el segundo encuentro dentro de 15 días. Va a ser el 18 de noviembre. Esto fue el 3 de noviembre de 1973, 8:25 de la noche. Me sueltan allí y yo los saludo donde veo, seguramente creo que me están viendo y se van. Ya no era sino una nave, ya no eran 2. En ese momento me deja una solo y se va. Entonces yo me quedo ahí porque todavía estaba oscuro. Y entonces vi que el reloj empezó a funcionar. Entonces lo dejé quieto, no lo moví. Y calculé, como era a las 8:25 que estaba parado, ¿no? En el momento en que salió el sol, calculé yo que desde el momento en que me habían dejado al momento que salió el sol, había pasado más o menos 1 hora y media, algo así. Entonces yo calculé, por el momento del reloj y la salida del sol, en que yo había estado entre 8 horas y 8 horas y media a bordo de la nave. De ahí empecé a encaminarme ya, regresando. Dije, yo debía haber insistido para que me hubieran dejado la esfera, me la habían pedido. Quiero llevar una prueba de lo que pasó, no pude hacer nada de eso. Me suben en un bus intermunicipal, van un poco de gente campesina, indios que huelen muy feo por otra cosa, pero yo en ese momento me parecía que olían divinamente sabroso. Estaba pensando yo en un mundo sin fronteras, en un mundo donde todos los seres humanos fuéramos hermanables, donde habría fraternidad, donde no habría problemas por religiones ni por creencias, los sistemas políticos se acabarían, viviríamos en un éxtasis continuo. Yo todo pensé de todo, dije, es perfectamente válido y posible. Entonces yo salí de ahí con el alma renovada, el espíritu totalmente nuevo, con una alegría indescriptible, y desde ahí en adelante pues mi vida cambió totalmente. Después vino la separación de mi esposa conmigo, creyendo que yo estaba loco, los hijos míos también. Los amigos se me cambiaban de acera, decían, pobre Castillo, se le corrió la teja, está mal. Todas esas cosas me tocó vivirlas a mí. Y gente que llegaba a decirme que yo era un charlatán, un mentiroso, un descarado. Cuando fui a Venezuela, la gente decía que yo era un colombiano vivo que quería sacarle la plata a los demás. Llegaron las primeras investigaciones, Fabio Serpa fue el primero que llegó. Después me investigó Salvador Freixedo. Después Andreas Faber-Kaiser. ¿Cuántos mensajes le dieron estos seres? Más de 100. ¿Cómo se llama el ser? ¿Solamente con Cyril Weiss se comunicó o con otros? No, con otros también me ¿Qué comuniqué. nombre es? Uno de ellos se llamaba Orión, otro se llama Yamaruk, otro se llamaba Varos. Había uno que se llamaba Cyril Weiss, el nombre de él es Krisnamer. Había otro que se llamaba Krenza. Y todos vienen de las Pléyades. Estos venían de las Pléyades, y habían unos que me decían que venían era de Venus, lo cual yo nunca pude aceptar. Siempre tuve mis dudas. Me decían que eran venusinos.
Entonces yo, a los que han investigado el caso mío, yo les he dicho, ellos decían que eran venusinos y lo sigo diciendo porque eso fue lo que me dijeron a mí. Eran de 1,50 m, también tipo ario. Otra civilización. Otra civilización, pero que están en la misma organización a que pertenecen los pleyadinos. Ellos le llaman la Gran Hermandad Cósmica Solar. La raza, en la Tierra, llamada esquimal, son originarios de esta civilización avanzada. Así, les queremos hacer notar la capacidad de visión que se encuentra atrofiada en ustedes y por lo tanto, limita su capacidad de análisis y con seguridad hacen juicios erróneos, que es el resultado de su miedo mal manejado. Una persona sabia lo es porque no tiene atrofiada su visión y por lo tanto, su capacidad de análisis es profunda y detallada. La persona sabia, entre ustedes, entiende perfectamente los 5 anillos y por lo tanto, el 5.º anillo, que es el vacío, el principio de la temporalidad. En la creación, donde el universo es solo una pequeña parte, los 5 anillos no son filosofía o religión, en realidad, son practicidad y espiritualidad. Es la constante búsqueda del uno mismo, y su realidad, que es cambiante y temporal. Por eso, la naturaleza misma, y sus ecosistemas, en todos los mundos, enseñan, por sí mismos, estos principios fundamentales.